Hola niños, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a ir revisando ya la última parte de lo que estábamos viendo en cuanto a la actividad humana y su impacto en los ecosistemas. Ya, esta clase corresponde a la clase del día 22 de junio, día lunes correspondiente a la semana 13. El objetivo que vamos a revisar es el mismo de la última clase debido ya a que con este tema vamos a terminar prácticamente lo relacionado a las actividades humanas y su impacto en los ecosistemas, ¿ya? Para que lo tengan claro. Vamos a empezar la clase con una noticia que corresponde a la invasión de los castores. Recuerdan que vimos que habían algunas, ¿cómo se les puede llamar? Actividades humanas que podían alterar el equilibrio natural de las cosas, sobre todo de los ecosistemas. Bueno, una de ellas es la introducción de especies como vimos. Recuerden que vimos la introducción de los castores, de los conejos, las zarzamoras, la chiqueta amarilla. Por lo tanto, ya vamos a empezar con esta noticia. En 1946, el castor de origen canadiense, que tiene por nombre científico Castor canadiensis, fue introducido en el sector, como dice acá, argentino de Tierra del Fuego. Un total de 25 parejas de castores fueron liberados en el lago, como dice acá, Fagnano o Fagnano, desde donde los animales se dispersaron. Las condiciones del ambiente resultaron favorables para el castor y, dado que no tenía depredadores naturales, la población comenzó a aumentar sin control y pasó a territorio chileno. Ahí tenemos al castor. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Tomaron 25 parejas de castores y lo pusieron en un lago, en el lago Fañano, de Argentina. Como no tenía depredadores naturales debido a que no es de este ecosistema, y las condiciones del ambiente fueron favorables para su reproducción y desarrollo, crecieron sin control y abarcaron todo hasta tomar otro país, en este caso nuestro país. En toda su zona de distribución, el castor ha causado cambios muy importantes tanto en los ambientes donde se encuentran, debido principalmente a su hábitos de vida acuática y su forma y tipo de alimentación. Los castores construyen sus viviendas sumergidas en el agua y para su elaboración realizan diques con maderas de árboles que además ya utilizan para su propio consumo. Por lo tanto, hay una alteración grande de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque para empezar se alimentan de árboles y los troncos de esos árboles que botan los utilizan para hacer diques. Por lo tanto, hacen inundaciones, ya anegamientos de algunos. Y esto va a ir modificando el ecosistema en el cual se introdujeron, básicamente. ¿Ya? Imagina que en 5 años más te invitan a investigar sobre el castor. ¿Qué noticia te gustaría escribir? ¿Qué te gustaría decirte en relación al castor? Acá vemos la imagen de cómo tienen los castores, ya, en el sur de nuestro país. ¿Qué intento, ya, hacer con esta pregunta? Es como, básicamente, una noticia de su gusto. ¿Qué le gustaría que pasaran o en 5 años más en relación al castor? Por ejemplo, que se fueran, que no sé, convivieran de mejor manera, que se controlara su natalidad, poner algún depredador natural del castor, que no haya tanta afectación en el ecosistema en sí. Ya en base a eso, quiero que ustedes ya escriban una noticia relacionada principalmente con lo que estábamos viendo. Por lo tanto, chicos, la introducción de especies que no son originarias siempre va a generar algún cambio. Puede ser beneficioso en algunas ocasiones y perjudicial en otras. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener súper claro que cualquier tipo de actividad humana va a repercutir en algún otro organismo. Por lo tanto, es importantísimo que se conserven los ecosistemas, ¿ya? Para que no hayan estas alteraciones, para que no existan problemas de afectar el lugar, el hábitat, ¿ya? De distintos organismos básicamente.
Por lo tanto, desde hace un tiempo que se conservan los ecosistemas. Hay reservas naturales, hay santuarios, entre otras cosas. La conservación de los ecosistemas consiste en realizar un uso racional de los recursos, de manera tal de evitar su sobreexplotación. ¿Qué quiere decir esto? No sé, necesitamos madera y hay un bosque gigante. No talar todo el bosque, solo lo necesario. ¿Ya? A eso se refiere con que hay que realizar un uso racional de los recursos, así de no sobreexplotar para que no se extingan estas. ¿Ya? ¿Qué saco yo con talar un bosque completo y agotar toda la madera? ¿Qué hago después? ¿Mm? Una buena pregunta, ¿cierto? Por lo tanto, el uso racional, el uso controlado de los recursos naturales, ayuda a mantener los ecosistemas, de que no se extingan especies también, pues. ¿Pero qué ha hecho nuestro país para conservar los ecosistemas? En Chile se han creado más de 100 parques, reservas y santuarios destinados a la conservación de hábitats naturales. Abarcan una superficie total de aproximadamente 14 millones de hectáreas y están protegidas por el Estado chileno. Además, algunas de estas áreas forman parte del programa de reserva de la biosfera de la UNESCO, debido a su importancia a nivel mundial. Estas áreas son administradas por la Corporación Nacional Forestal, también conocida como la CONAF. Algunos parques y reservas naturales están destinados a proteger especies de animales, por ejemplo, la Reserva de las Chinchillas, ubicada en la región de Coquimbo, y el Parque Nacional de las Vicuñas, de la región de Tarapacá. En esta área se está prohibido cazar, está prohibido recolectar huevos o alterar a los animales. Otra medida adoptada en Chile consiste, como dice acá, en la prohibición de la explotación de árboles amenazados de extinción, como la araucaria, el alerce y el raulí. Por lo tanto, nuestro país, está tomando algunas medidas que son necesarias para la mantención y la no extinción de muchas especies. ¿Ya? Todo esto corresponde a la Corporación Nacional Forestal, que son los encargados de salvaguardar tanto los ecosistemas como las especies que viven en ellos. Por lo tanto, acá deben observar y analizar la siguiente imagen de una trama trófica. Luego van a responder unas preguntas que se plantean a continuación. Tenemos pasto, tenemos hormigas, saltamontes, ratón, serpiente, rana y águila. Por lo tanto, hay distintos niveles tróficos, hay distintos nichos ecológicos. ¿Qué tienen que hacer ustedes con esto? Mirar y luego responder esto. ¿Cuántas cadenas tróficas conforman esta trama? Recuerden que una cadena trófica es algo lineal. Por ejemplo, el pasto se lo come el conejo el zorro. Ahí tenemos una cadena, ¿ya? Pero cuando ocurre esto, en donde los organismos pasan o ocupan más de un nivel trófico o nicho económico, nicho ecológico, estamos frente a una red. Por lo tanto, acá hay varias cadenas. Yo les voy a nombrar una. Por ejemplo, el pasto se lo come el saltamonte, al saltamonte el ratón y al ratón el águila. Ahí tenemos una cadena. Pero también, ya, el pasto se lo come otro animal. Al ratón, ya, puede funcionar como consumidor primario, como eso es lo que ustedes tienen que identificar. Todas las cadenas tróficas que se ven en esa imagen. ¿Ya? Y luego, ¿a qué nivel pertenece cada organismo presente en la red trófica? Lo deben clasificar de la manera en la cual aparecen distribuidos en esta tabla. ¿Cuáles son productores? ¿Cuáles son consumidores primarios? ¿Cuáles son consumidores secundarios? ¿Y cuáles son consumidores terciarios? ¿En base a qué? Disculpen. En base a esa red trófica. ¿Cuántos productores hay? ¿Cuántos consumidores primarios hay? ¿Cuántos consumidores secundarios y cuántos terciarios hay? Básicamente. A eso se refiere. ¿Ya? Luego están estas preguntas en la cual nos dice cómo podría ser representado los organismos descomponedores en esta red trófica. ¿Ya? Deben dibujarlo en la imagen que incluye las fechas según corresponda. Luego, ¿qué representa el sentido de las flechas? ¿Por qué unas flechas apuntan hacia un lado y no hacia otro? Luego, ¿qué sucedería con la población, ya, de arañas si la población de hormigas se redujera drásticamente? ¿Qué ocurriría con la población de saltamontes? ¿Por qué?
Imagina que se introduce en este ecosistema una especie exótica que también se alimenta del ratón. ¿Cómo afectaría esto a los demás organismos de la red trófica? ¿De cuál? De esta red trófica. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Luego, deben representar una trama trófica con seres vivos, ¿ya? Como dice acá, que desees en la medida que incluya las siguientes relaciones. Ustedes van a hacer ahora una red trófica en base a los organismos que ustedes conocen y en base a los conocimientos que ustedes tienen. Por lo tanto, tienen que tener un productor del que se alimentan 3 especies de consumidores primarios. ¿Ya? Un productor, o sea, un organismo autótrofo, del cual se alimenten 3 herbívoros, por decirlo de alguna manera, o consumidores primarios. Después, 2 animales, consumidores secundarios, que se alimenten de uno o más de los herbívoros o consumidores primarios que ustedes introdujeron. Finalmente, 2 animales consumidores terciarios que se alimenten de uno o más de los consumidores secundarios. Por lo tanto, ¿qué tienen que tener ustedes? Un productor, 3 consumidores primarios, 2 consumidores secundarios y 2 consumidores terciarios. Y después ir identificando cómo se van relacionando estas especies entre sí. ¿Ya? Para finalizar, bueno, acá debería decir cierre, disculpen. ¿Ya? Para finalizar, los seres vivos se clasifican según el tipo de nutrición. ¿Cómo se pueden clasificar? En organismos autótrofos y en organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos realizan fotosíntesis, ¿ya? Cuyos requerimientos son agua, luz solar y dióxido de carbono. ¿Para qué? Para realizar fotosíntesis. Y los productos que entregan son glucosa, que es energía química, y oxígeno, un gas indispensable para que nosotros, organismos aeróbicos, podamos respirar. Por lo tanto, esta es la manera de sintetizar mucha información en un diagrama de flujo, un mapa conceptual. ¿Y ustedes qué tareitas se van a llevar de cierre? Deben completar el mapa conceptual expuesto anteriormente, agregando los distintos niveles tróficos de los seres heterótrofos. Ustedes dirán, ¿cómo? Organismos heterótrofos son aquellos que necesitan de otro organismo, de otro tipo de materia orgánica para poder alimentarse, dentro de los cuales encontramos, y ahí ustedes se explayan y siguen completando este mismo mapa conceptual. Vamos a encontrar consumidores primarios, consumidores secundarios, y así, sucesivamente. ¿Ya? Como por ejemplo, consumidor primario, secundario, descomponedores, etc., indicando también la función de cada uno en el ecosistema. ¿Ya? Chicos, con esto terminamos de ver el impacto humano. En la siguiente clase vamos a seguir con lo que se denomina respiración celular. ¿Ya? Espero que estén bien, que les haya quedado clarito y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.